Año del Señor de 1524. Llanuras entre Tlaxcala y México Tenochtitlán. El cielo estaba limpio, el sol estaba en todo lo alto y el polvo se levantaba en el camino de tierra donde los castellanos avanzaban hacia el corazón del Nuevo Mundo, lo que ya se conocía como Nueva España. 12 figuras, vestidas de sayal pardo, caminaban descalzas, sus pies heridos, sus manos pobres y sus rostros inclinados, llevaban la mirada hacia la cruz que abría su marcha. Al frente de ellos venía Fray Martín de Valencia, el más anciano y fervoroso, flanqueado por Fray Toribio, al que los indios llamarían después Motolinía, cuyo rostro parecía ya quemado por el sol, mientras sus labios murmuraban el salmo Dominus illuminatio mea. Del otro lado, montado en su caballo, venía el capitán Hernán Cortés, acompañado de caballeros españoles y una multitud de tlaxcaltecas curiosos, nobles indígenas, vestidos con mantas de algodón fino, plumas y collares. El estruendo de cascos y espuelas contrastaba con el silencio de los frailes. Entonces, cuando las dos columnas se encontraron en medio de la explanada, sucedió lo que nadie esperaba. Cortés desmontó, dejó caer su espada en la tierra, se adelantó solo y caminó hacia los frailes como si lo estuviera haciendo hacia el mismísimo emperador Carlos. Los indígenas guardaron silencio. Se arrodilló y ante todos tomó con humildad los pies polvorientos de Fray Martín y los besó, y uno por uno se los besó después a los 11 restantes franciscanos. «Padres míos», dijo con voz quebrada, «al fin llegan los verdaderos conquistadores de estas tierras. Yo tomé las ciudades, pero vosotros tomáis las almas». Un murmullo recorrió a los tlaxcaltecas. Algunos preguntaron en náhuatl: «¿Quiénes son estos hombres que el capitán español les rinde honra?» «No tienen armas, ni caballos, ni oro. ¿Son dioses?» «No, son sacerdotes verdaderos, hombres del cielo, hombres que son seguidores de Cristo nuestro Señor», respondió un soldado castellano con voz solemne. Un anciano se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Otros siguieron el ejemplo, hasta que el campo entero pareció inclinarse ante aquella escena. Nadie hablaba, solo los frailes, que respondían con oraciones, y uno de ellos, Fray Juan de Palos, elevó la voz para decir: «No venimos como señores ni guerreros, sino como siervos del Altísimo, a enseñar el camino, la verdad y la vida».
Saludos, queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos hispanoamericanos, una historia que tratamos sin revisionismo, sin tabúes, sin miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin Complejos. Pues si el programa anterior os dejamos nuestra declaración de intenciones de por qué hacemos este programa de radio, hoy ya comenzamos con un tema precioso. Ya habéis oído este pasaje narrado al inicio. Así que abrid bien los oídos y disfrutad de este viaje por todo lo hispano. Os animamos a que también seáis hispanos sin complejos. Roberto Alonso, capitán del barco hispano, saludos y bienvenido. Hoy ya tocamos pelo y esperemos que a nuestros oyentes les guste lo que vamos a hacer durante toda esta temporada. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, Raúl. Así es, esperemos que ya esta nuestra quinta temporada sea apasionante para nuestros oyentes, que lo que tratemos sea de su agrado y que sigamos conociendo y amando más si cabe nuestra maravillosa historia hispana, como recordamos en ese pequeño programa de inicio de temporada, recordando lo importante que es nuestra historia y cultura y lo que fuimos y podemos llegar a ser como españoles y hispanos, que no se nos olvide. Bueno, ¿qué esperamos de esta nueva temporada y qué se van a encontrar nuestros oyentes? Porque tenemos planeado temas y personajes maravillosos. Pues Raúl, que a falta de concretar fechas y horas con algunos de nuestros invitados y protagonistas de este año, para si Dios quiere realizar unos programas realmente extraordinarios, te diré que estrenamos la quinta temporada, 5 años ya, 5 años de poder disfrutar, conocer y saber más de nuestra rica y apasionante historia española e hispana. Como he dicho, tendremos un año con sorpresas, con invitados que nos desvelarán temas apasionantes y así seguir aportando veracidad a nuestra historia, para seguir desmontando esa leyenda negra que tanto daño nos ha hecho y que aún nos sigue haciendo. Así pues tenemos una historia veraz y real que se ha forjado a lo largo de los siglos y que se fue gestando y construyendo por todos los hispanos de bien que nos precedieron, tanto en este lado del Atlántico como del otro, llegando hasta el Pacífico. Vamos a estrenar esta temporada a lo grande. Y es fundamental contar nuestra historia desde el principio, pero también es fundamental contar hitos de nuestra historia que marcaron un antes y un después en España e Hispanoamérica. Nuestra intención era haber realizado este programa el año pasado, en el 5º centenario de esta efeméride impresionante, pero lamentablemente no fue posible. Sí lo será en su 501 aniversario, 501 años de un acontecimiento que marcó sin duda a todo un continente. Si América hoy es cristiana y católica, en su gran mayoría, lo es por este hecho del que ahora vamos a tratar. Hoy, en pleno siglo XXI, según las estadísticas, en lo que es Hispanoamérica junto con Brasil, hay más de 640 millones de personas que afirman que son cristianas católicas. La mitad de los católicos del mundo está allí, en aquellas tierras hispanas que mandó evangelizar la reina Isabel. Y así sucedió. Hernán Cortés, por todos es sabido, llega a lo que hoy es México, entre el jueves y viernes santo de 1521, concretamente a Veracruz, entonces denominado San Juan de la Veracruz o San Juan de Ulúa. Dejaremos para otro programa la figura de este militar, conquistador, hombre de frontera, otro gran hispano sin complejo, que es Hernán Cortés. Su figura y su historia dan para mucho. En primer lugar, hablemos del contexto y origen de la expedición. Pues tras la caída del Imperio Mexica, Hernán Cortés va a solicitar al rey Carlos V el envío de misioneros para evangelizar a los pueblos indígenas, ya que consideraba que la conversión al cristianismo era una justificación esencial de la conquista. Cortés creía que la evangelización traería estabilidad y legitimidad al dominio español. Por su parte, la orden franciscana, con una fuerte vocación misionera, respondió con entusiasmo.
El ministro general de la Orden, Fray Francisco de los Ángeles Quiñones, organizó el envío de 12 frailes, simbolizando a los 12 apóstoles de Cristo, lo que daba un carácter fundacional y casi sagrado a la misión. Aunque ya entre 1519 y 1523, mientras Cortés entraba en México, le acompañaron 2 mercedarios, un tal Fray Bartolomé de Olmedo, que era su capellán, y Fray Juan de las Varillas, además del canónigo Juan Díaz, que fue cronista de lo que allí sucedía, y 2 franciscanos más, Fray Pedro Melgarejo y Fray Diego Altamirano, este último primo de Cortés. Todos ellos fueron capellanes y estuvieron al servicio pastoral de los soldados en un principio, de modo que el primer anuncio del Evangelio a los indios fue realizado más bien por el mismo Cortés y sus capitanes y soldados, aunque fuera en forma muy elemental mientras llegaban los frailes misioneros. Posteriormente, en el año 1523, van a llegar 3 franciscanos más que provenían de Flandes, mandados por Carlos V, Fray Juan de Tezto, guardián del convento de Gante, Fray Juan de Ahora y el hermano lego Pedro de Gante, también familiar de Carlos I. El empeño evangelizador de estos 3 franciscanos fue conmovedor. Diremos de la grande admiración que los naturales tuvieron cuando vinieron estos religiosos y cómo comenzaron a predicar el santísimo y sagrado Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este fue el humilde principio del Evangelio en México, posteriormente ya por deseo del propio Carlos y tras mandato del Papa Adriano VI, que había sido maestro del emperador. Confirma que sean franciscanos los primeros misioneros de Nueva España. No pudieron cumplir sus deseos ni Fray Juan Clapión, que murió, ni el padre Quiñones, que fue elegido en 1523 general de la Orden franciscana. Así pues, los 12 elegidos, a los que se ha llamado a lo largo de los siglos los 12 apóstoles, fueron: Fray Martín de Valencia, jefe del grupo; Fray Francisco de Soto; Fray Martín de Jesús, de La Coruña; Fray Juan Suárez; Fray Antonio de Ciudad Rodrigo; Fray Toribio de Benavente, el llamado Motolinía; Fray García de Cisneros; Fray Luis de Fonsalida; Fray Juan de Palos; Fray Francisco Jiménez; Fray Andrés de Córdoba y Fray Juan de Rivas. Bueno, hablemos de la preparación y selección y viaje a Nueva España. Estos 12 frailes fueron cuidadosamente seleccionados por su espiritualidad, conocimiento y disposición a vivir en la pobreza. El grupo estaba encabezado por Fray Martín de Valencia, franciscano austero y respetado. Todos eran españoles, en su mayoría castellanos, formados en los ideales franciscanos de pobreza, humildad y sacrificio. La travesía marítima. Sanlúcar 25 de enero, Veracruz 13 de mayo. Los 12 apóstoles franciscanos partieron de Sanlúcar de Barrameda el 25 de enero. Alcanzaron Puerto Rico en 27 días de navegación y se detuvieron 6 semanas en Santo Domingo, para llegar a San Juan de Ulúa, junto a Veracruz, Puerta de México, el 13 de mayo de 1524. Cuenta Bernal Díaz del Castillo que en cuanto supo Cortés que los franciscanos estaban en el puerto de Veracruz, mandó que por donde viniesen barrieran los caminos y los fueran recibiendo con campanas, cruces, velas encendidas y mucho acatamiento de rodillas, besándoles las manos y los hábitos. Los frailes, pues, se pusieron en marcha hacia México a pie y descalzos. Descansaron en Tlaxcala. Los indios, que habían sido prevenidos para recibir a los frailes y que estaban acostumbrados a la arrogancia de los soldados españoles, no salían de su asombro al ver a aquel grupo de miserables tan pobres, sencillos y humildes. Los indios no cesaron de repetir la palabra siempre que los veían de Motolinía, hasta que Fray Toribio de Benavente preguntó por su significado. Le dijeron que significaba pobre, y desde entonces a Fray Toribio de Benavente se le puso este calificativo, Motolinía. Iban con sayal franciscano y descalzos. Caminaron por caminos polvorientos y secos,
Cruzaron montes, atravesaron ríos y aldeas donde muy probablemente los lugareños les miraban estupefactos, ya que siempre iban en silencio y con una cruz en sus manos y en sus pechos. Por fin, en ese mayo de 1524, se dio el encuentro histórico que acabamos de relatar. 12 franciscanos comenzaban en ese mismo instante, ante ese gesto demoledor e impactante, la evangelización del Nuevo Mundo, de toda Hispanoamérica, según lo expresado y mandado por la propia reina Isabel la Católica en su testamento 20 años antes y que siguieron fielmente sus sucesores los reyes. Lo que era seguro en ese momento es que ni ellos mismos sabían cómo llevarían a cabo semejante tarea evangelizadora, es decir, el llevarles a los indígenas a esa conversión a una nueva fe para ellos que traían desde Castilla. Pensaron seguramente en cómo hablarle a un indio sobre el Dios cristiano cuando no se entendía ni en lo más mínimo, y la clave fue el propio Cristo. Jesucristo es el Dios que se entrega, que no te quita la vida sino que te la da para la eternidad, un Dios que se entrega en su propio sacrificio, colgado en una cruz para la salvación de todos, no como le sucedía a los indios, que tenían que entregar en sacrificio miles y miles de vidas humanas para satisfacer los deseos de los jefes mexicas, magos y chamanes, para así rendir pleitesía a aquellos dioses paganos. Hernán Cortés, conquistador de estas tierras, los honró como enviados del cielo. Los indígenas los miraban con respeto y temor, pues no parecía que fueran como los otros españoles, sino como hombres santos de otra era. Recepción en la capital. Ya cerca de México, como vimos, Hernán Cortés salió a recibirles con la mayor solemnidad, y los indios se admiraban sobremanera al ver a los españoles más grandes y poderosos besando de rodillas los hábitos y honrando con tanta reverencia a aquellos otros tan pequeños y miserables, que venían, como dice Bernal Díaz del Castillo, descalzos y flacos y los hábitos rotos, y no llevaron caballos sino a pie, y muy amarillos. Y añade que desde entonces tomaron ejemplo todos los indios que cuando ahora vienen religiosos les hacen aquellos recibimientos y acatos. Se dice que el emperador azteca Cuauhtémoc había profetizado la llegada de hombres santos, lo que también ayudó a que algunos indígenas interpretaran esta presencia como parte de una transformación espiritual anunciada. Hermanos pobres de los indios. Baste este ejemplo para comprobar cómo los indios comenzaron a convertirse a la fe cristiana y amar profundamente a los frailes. Y es que estos frailes se ganaron el afecto y la confianza de los indios. Estos veían con admiración el modo de vivir de los frailes, descalzos, con un viejo sayal, durmiendo sobre el suelo, comiendo como ellos su tortilla de maíz y chile, viviendo en casas bajas y pobres, pero es que además veían también su honestidad, su laboriosidad infatigable y el trato amoroso que tenían con ellos, los trabajos que se tomaban por enseñarles y también por defenderles de aquellos españoles que les hacían agravios. Con todo esto, según dice Motolinía, los indios llegaron a querer tanto a sus frailes que el obispo Ramírez, presidente de la segunda audiencia, le pidieron que no les diesen otros curas, sino los de San Francisco, porque los conocían y amaban, y eran de ellos amados. Y cuando él les preguntó la causa, respondieron: porque estos andan pobres y descalzos como nosotros, comen de lo que nosotros, asiéntanse entre nosotros y conversan entre nosotros mansamente. Y se dieron casos en que, teniendo los frailes que dejar un lugar, iban llorando los indios a decirles que si se iban y los dejaban, que también ellos dejarían sus casas y se irían tras ellos. Y de hecho lo hacían y se iban tras los frailes. Esto yo lo vi por mis ojos. Después de esto, los 12, con algún franciscano más que se les unió, como Pedro de Gante, que llegó años antes, como vimos, se reunieron presididos por Fray Martín de Valencia, que fue confirmado como custodio. Primero de todo, hicieron un retiro de oración durante 15 días, pidiendo al Señor ayuda para esta tarea evangelizadora,
para luego organizarse y finalmente repartirse entre 4 centros: México, Texcoco, Tlaxcala y Huetzingo. Un ejemplo, la evangelización de Texcoco. Texcoco, una de las ciudades más importantes del Altiplano Central, antiguo aliado de los mexicas, fue uno de los primeros centros de acción misionera franciscana. Allí los frailes fundaron un convento y escuela para niños indígenas, donde se enseñaba doctrina cristiana, lectura, escritura en náhuatl y castellano, canto y oficios. Fray Pedro de Gante, aunque no fue uno de los 12, llegó poco después y se sumó a la labor, fundó la Escuela de San José de los Naturales, que sería modelo para otras en Nueva España. Los frailes tradujeron oraciones y catecismos al náhuatl, creando manuales didácticos adaptados a la mentalidad indígena. Utilizaron métodos como teatro religioso, música y pintura mural para enseñar la fe cristiana de forma visual y comprensible. Este modelo se replicó en otras regiones como México, Tlaxcala y Cholula, donde la presencia franciscana fue muy influyente. Estos 12 apóstoles predicaron con el ejemplo. Su sencillez franciscana y su pobreza hicieron más por la conversión de los indios que cualquier otra cosa. También su actitud ante ciertas propuestas de mejora que les ofrecían les impactó sobremanera. Nunca aceptaron ser obispos cuando les fue ofrecido. Lengua, catequesis y libros. Para evangelizar, lo primero que hicieron fue aprender su lengua, la lengua nativa. Sin esto, apenas era posible la educación y la evangelización de los indios. A esto les ayudaron mucho los niños mexicas. Jugaban con ellos y entre juego y juego anotaban las palabras que aprendían y su significado en castellano. Los franciscanos, al final del día, se enseñaban y se transmitían entre ellos las palabras que habían aprendido, y así fueron formando un vocabulario y aprendiendo a expresarse en náhuatl. Fundamental fue la ayuda del niño llamado Alfonsito, hijo de una viuda española que, tratando con otros niños indios, había aprendido muy bien la lengua de estos. Este les ayudó especialmente a los franciscanos. Con el paso del tiempo, se convirtió en Fray Alonso de Molina. De este modo, el Señor quiso que los primeros evangelizadores de estos indios aprendiesen a volverse como al estado de niños, para darnos a entender que los ministros del Evangelio, que han de tratar con ellos, conviene que dejen la cólera de los españoles, la altivez y presunción, si alguna tienen, y se hagan indios con los indios, flemáticos y pacientes como ellos, pobres y desnudos, mansos y humildísimos como lo son ellos. Así lo recogía Bernal Díaz del Castillo. A medida que aprendían las lenguas indígenas, con tanta rapidez como trabajo, se iba potenciando la acción evangelizadora. Usaban intérpretes o textos escritos en su propio idioma, para que luego digan también que les impusieron el español o que les robaron su idioma. Después que los frailes vinieron a esta tierra, dice Motolinía, es decir, Fray Francisco de Benavente, dentro de medio año comenzaron a predicar, a las veces por intérprete y otras por escrito. Pero después que comenzaron a hablar la lengua, predicaban muy a menudo los domingos y fiestas, y muchas veces entre semana. Y en un día iban y andaban en muchas parroquias y pueblos. Buscaron 1000 modos y maneras para atraer a los indios en conocimiento de un solo Dios verdadero. Sacáronles en su propia lengua de anáhuatl, es decir, náhuatl, los mandamientos y los artículos de la fe, y los sacramentos también cantados. En algunos monasterios se ayuntan 2 y 3 lenguas diversas, y frailes hay que predican en 3 lenguas todas diferentes. Los 12 misioneros prestaron un inmenso servicio a la conservación de las lenguas indígenas. Juan Pablo II, en un discurso a los obispos de la América Hispana, decía el 12 de octubre de 1984. Testimonio parcial de esas actividades en el periodo de 1524 a 1572, las 109 obras de bibliografía indígena que se conservan, además de otras muchas perdidas o no impresas. Se trata de vocabularios, sermones, catecismos, libros de piedad y de otro tipo, escritos en náhuatl o mexicano en tarasco, en totonaco u otomí. Concretamente, 80 obras de este periodo proceden de franciscanos llegados en 1524.
16 de dominicos en 1526, 8 de agustinos en 1533 y 5 más anónimas. Los catecismos en lenguas indígenas de México comenzaron muy pronto a componerse y publicarse, además del compuesto, como dijimos, por Fray Pedro de Gante. Como catecismos y obras impresas ya en la propia Nueva España, podemos recordar la Doctrina Cristiana Breve de 1546 de Fray Alonso de Molina y la Doctrina Cristiana de 1548, más larga, del dominico Pedro de Córdoba. Estos últimos impresos ya en el propio México, a instancias del obispo Zumárraga, que en 1539 consiguió de España una imprenta ya solicitada por él en 1533. Algunos frailes usaron en la predicación y catequesis un modo muy provechoso para los indios por ser conforme al uso que ellos tenían de tratar todas sus cosas por pintura. Hacían pintar en un lienzo los artículos de la fe, y en otros los 10 mandamientos de Dios, y en otros los 7 sacramentos, y lo demás que querían de la doctrina cristiana, y señalando con una vara les iban declarando las distintas materias. Todo esto hizo que los indios se bautizasen y se confirmasen por cientos y por miles. También comenzaron a confesarse, o bien por escrito, o bien señalando con una rama en un cuadro de figuras dibujadas lo que querían expresar para ser perdonados. Y con respecto a la comunión, al principio solo se suministraba a muy pocos de los naturales, pero el Papa Pablo III, movido por una carta del obispo dominico de Tlaxcala, Fray Julián Garcés, mandó que no se les negase, sino que fuesen admitidos como los otros cristianos. Construcción de templos. La construcción de iglesias fue sorprendentemente temprana. Viéndolas ahora, produce asombro comprobar que aquellos frailes construyeran tan pronto y con tanta solidez y belleza como si estuvieran en Valladolid, Toledo o en Burgos, con una conciencia cierta de que allí se estaba sembrando la iglesia de Jesús de Nazaret para siglos. Quien vaya hoy por los países hermanos de Hispanoamérica podrá comprobar, por ejemplo, en México, sobre todo por la zona central, la maravilla de ver preciosas iglesias por todas partes. En regiones como Veracruz, Puebla, el Valle de Cholula, hay innumerables iglesias del siglo XVI. Los templos dedicados a San Francisco o a Santo Domingo, que suelen ser en México los más antiguos, son muestras encantadoras del barroco hispano-indiano. En los retablos y especialmente en los camerinos de la Virgen, el genio ornamental indígena se muestra deslumbrante, y junto al templo de religiosos, ya en el exterior, se abren amplísimos atrios bien cercados con una cruz al medio al estilo de Castilla. Sorprendente fue la inmensa cantidad de cruces que llena Nueva España. Ya vimos que Hernán Cortés, doquiera que llegaba, levantaba la cruz. Los misioneros igualmente alzaron el signo de la cruz por todo México, en lo alto de los montes, en las ruinas de los templos paganos, en las plazas y en las encrucijadas de caminos, en iglesias, retablos y hogares cristianos, en el centro de los grandes atrios. Siempre y en todo lugar, desde el principio, los cristianos de México han venerado la cruz como signo máximo de Cristo, y sus artesanos han sabido adornar las cruces de formas diversas. No exageraba, pues, Motolinía al escribir: Está tan ensalzada en esta tierra la señal de la cruz por todos los pueblos y caminos, que se dice que en ninguna parte de la cristiandad está tan ensalzada, ni a donde tantas, ni tales, ni tan altas cruces haya. En especial, la de los patios de las iglesias son muy solemnes, las cuales cada domingo y cada fiesta adornan con muchas rosas y flores, y espadañas y ramos. Como por cierto, queridos amigos, todavía hoy puede verse.
Escuelas cristianas. Los frailes edificaban junto a los monasterios unas grandes salas para escuela de niños indios. En 1523, apenas llegado, Fray Pedro de Gante inició en Texcoco una primera escuela y poco después pasó a enseñar a otra en México. Rápidamente se fue multiplicando el número de estos centros educativos, de modo que en buena parte la evangelización de México se hizo en las escuelas, a través de la educación de los indios. Los frailes recogían a los niños indios como internos, en un régimen de vida educativa muy intenso, y su doctrina era más de obra que por palabra. Allí, con la lectura y escritura y una enseñanza elemental, se enseñaba canto, instrumentos musicales y algunos oficios manuales, y también enseñaban a los niños a estar en oración. La conversión de los indios fue verdadera. A mi juicio y verdaderamente, aseguraba Motolinía, habrán sido bautizados en este tiempo que digo, año de 1537, que serán 15 años, más de 9 millones de ánimas de indios. Sea esta cifra exacta o no, es indudable que la evangelización de México fue rapidísima en sus primeros años. Ello hizo que algunos, ya en aquel entonces, pusieran en duda la realidad de aquellas conversiones. Sin embargo, el testimonio favorable de los misioneros, concretamente el de Motolinía, es convincente. Esta gente dice que es naturalmente temerosa y muy encogida, que no parece sino que nacieron para obedecer, y si los ponen al rincón, allí se están como enclavados. Muchas veces vienen a bautizarse y no lo osan demandar ni decir, pues a estos tales no se les debe negar lo que quieren, pues es suyo el reino de Dios. Vamos a sacar estas ideas como conclusión a esta acción evangelizadora de 12 franciscanos pobres y sencillos. Lo primero que sucedió es que fue una impresión moral y simbólica. Su actitud de pobreza, humildad y vocación espiritual contrastó con los abusos cometidos por muchos conquistadores, ganando respeto incluso entre los pueblos indígenas. Inicio de la evangelización formal. Rápidamente comenzaron a aprender las lenguas indígenas, especialmente el náhuatl, para predicar el evangelio de forma comprensible. En tercer lugar, el establecimiento de centros misioneros. Como ya dijimos, fundaron los primeros conventos en la Ciudad de México, Texcoco, Tlaxcala y otras regiones. Desde allí organizaron su trabajo pastoral, educativo y de ayuda social. La defensa de los indígenas. Muchos de estos frailes, como Fray Pedro de Gante y Fray Toribio de Benavente, Motolinía, fueron defensores de los derechos de los pueblos originarios, denunciando abusos y promoviendo un trato más justo. En quinto lugar, modelo para otras órdenes. Su labor fue tan influyente que inspiró la llegada de otras órdenes religiosas, como los dominicos, agustinos, mercedarios, que también adoptaron modelos misioneros similares. Sí, queridos amigos oyentes, hispanos sin complejos, hemos querido sin duda recoger este fragmento tan maravilloso de nuestra presencia hispana en Nueva España para darnos cuenta de lo extraordinaria que es nuestra historia común. Dice el presidente de México, ahora presidenta Sheinbaum, que España debe pedir perdón por la conquista. ¿Perdón de qué? ¿Perdón por estas acciones? ¿Perdón por cortar de raíz unos sacrificios humanos de mujeres, niños y hombres solo para satisfacer unas creencias que no tenían respeto por el ser humano? ¿Pedir perdón por evangelizar, por culturizar, por enseñar, por compartir, por entregarse, por ayudar?
por llevar una forma de vida que 500 años después sigue estando presente en la sociedad mexicana e hispana? No, España no debe pedir perdón por algo que hizo realmente bien. Lo que deben dar es las gracias por ello. Gracias porque llegó a España, porque llegaron castellanos, aragoneses, extremeños, vascos, gallegos, andaluces, catalanes y luego frailes franciscanos, agustinos, dominicos, gentes y personajes como por ejemplo el Tata Vasco de Quiroga, que ya vimos en un programa maravilloso. ¿Que hubo errores? Claro que los hubo, pero que hubo aciertos y acciones nobles como esta, sin duda, e infinitamente más que las otras. Miremos, como decimos siempre, lo que nos une y apostemos por una sociedad hispana unida. Comencemos a cambiar la historia. Es hora de dejar de mirarnos el ombligo y de decir tú más. Cuando comprendamos los hispanos que podemos ser mejores y más fuertes estando juntos, entonces, cuando esto ocurra verdaderamente, volveremos a transformar el mundo. Ya lo hicimos una vez, hagámoslo de nuevo una segunda. Bueno, queridos amigos, sois muchos los que conocíais a estos 12 franciscanos, estos 12 apóstoles hispanos. Apasionante historia y emocionante aventura. Y maravilloso el legado que dejaron. Y si queréis dejarnos vuestros comentarios sobre este programa o cualquiera de los que ya están publicados, hacedlo a través de nuestras vías de comunicación habituales, en Facebook, Instagram, a nuestro correo hispanosinComplejos@gmail.com. Repito, hispanosinComplejos@gmail.com. Y en nuestro nuevo canal de WhatsApp en el número 604-876649. Repito, 604-876649. Y no olvidéis poner el prefijo +34 los que nos mandáis esas notas de voz desde fuera de España. Y por favor, nos mandáis a ese número solo notas de voz para que os podamos meter en nuestro programa y así poder oíros. Y nos escucháis, ya sabéis, en vuestras plataformas de audio favoritas para que podáis compartir con vuestro entorno hispano sin complejo. Pues precisamente a través de Spotify, nuestra oyente señorita Gavilana, con respecto al programa El nacimiento del Reino de Castilla, nos dice muy interesante. Y el programa Abriendo Camino en Estados Unidos, Rosana Muriguenes Cardozo, nos dice excelente. Y también nuestro oyente Óscar Pascual Salas, por el programa de Alfonso X el Sabio, me encantan las cantigas de Alfonso X el Sabio. La de Santa María, la primera, es muy bonita. Gran Rey, muy buen programa. Roberto Alonso, capitán, el próximo programa, ¿qué toca? Pues Raúl, la línea conductora del podcast que tenemos y que sigue, La Reconquista, que comenzamos hace 5 años y que avanza inexorable hacia esa Granada que hay que volver a reconquistar. Hay que terminarla, Raúl, y en ello nos vamos a afanar. Pues veremos cómo avanza Navarra, cómo se toman Córdoba, Jaén, Úbeda o Sevilla, en fin, muchas andanzas de la reconquista de antaño. Pues estaremos atentos. Muchísimas gracias, capitán. Nos vemos y hablamos en 15 días. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Queridos oyentes hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y entretenido, que como siempre es un lujo hablar para vosotros de nuestra historia sin tapujos, ni tabúes, sin complejos. Somos Hispanos sin Complejos.